encontramos en América Latina, incluyendo, por cierto, Brasil y el Caribe. Y en esta revisión de estas publicaciones académicas nos dimos cuenta de distintas cosas, como por ejemplo que el 60% de ellas proviene de las universidades. Es decir, la utilización en las casas de estudios de nivel superior, como algunas de las que mencionaba Patricia en su presentación, son precisamente tendientes a producir este conocimiento actualizado y técnico y de difusión a nivel mundial a través de Internet, siendo las universidades las principales impulsoras de ese proceso. Aún así, más del 20% de las revistas que estudiamos sí provienen además de sociedades científicas, es decir, de instituciones dedicadas al estudio o bien de asociaciones gremiales fundamentalmente del mundo de las ciencias o de las ciencias médicas o relacionadas con la salud. Otras cosas que aprendimos, por ejemplo, fue que de todas estas revistas en línea que nosotros estudiamos, más del 95% también están siendo impresas en papel, lo que en realidad nos demuestra que todavía tenemos cierto nivel de cierto carácter conservador en nuestras publicaciones, toda vez que los autores que están publicando están muy interesados en tener la publicación desde un punto de vista físico, precisamente para probar su participación en las publicaciones académicas y en las revistas que están actualmente siendo producidas. Lo que nos interesaba de esta publicación, otros detalles sobre periodicidad o sobre antigüedad van a ser conocidos en el informe final, pero para centrar esta presentación, lo que nos interesaba eran las políticas, como mencionaba antes, de sumisión y de condiciones de uso para el público en general. Encontramos que muchas de las instituciones simplemente no presentaban políticas de sumisión, es decir, si bien tenían condiciones y políticas editoriales en general, no se referían en sus políticas a temas de derechos de autor, es decir, que resolvieran el punto de quién son los derechos de autor del artículo que está siendo entregado a una revista, o cuál es el mecanismo por el cual el autor está jurídicamente haciendo entrega a la publicación respectiva o a la institución respectiva del artículo cuya difusión pretende realizar. En estas condiciones de sumisión, encontramos que en el ámbito de lo respectivo a los derechos de autor, muchas simplemente no decían nada, y las que sí mencionaban, sí hacían mención de derechos de autor, fundamentalmente esperaban de los autores una cesión total y completa de los derechos en más del 40% de los casos. Lo que significa esto es que la revista, que puede que incluso no sea reeditada con posterioridad, pero que sí quede en los repositorios en línea, conserve los derechos de autor del autor de la respectiva, del creador de la respectiva, del respectivo artículo académico o científico, a través de la cesión de los derechos, en gran cantidad de casos, que está condicionado o al envío del artículo o a la aceptación del artículo, o en muchos casos sometidos a licencias exclusivas por las cuales las revistas tienen todos los permisos para hacer uso de la obra, y el autor conserva su derecho de autor desde un punto de vista meramente simbólico, es decir, es titular de derechos cuya explotación exclusiva entregó a una institución o a una universidad. En un altísimo número de casos, por otra parte, encontramos licencias con efectos limitados o bien licencias temporales por las cuales el autor puede llegar a reutilizar su obra después de cierto tiempo, o bien sin sujetarse a esas limitaciones. En lo que se refiere al uso por parte de las personas, las condiciones de uso, lo que encontramos es que la gran mayoría de las publicaciones no tienen menciones propias de derecho de autor. Cuando están en Cielo o en Redalyc, en muchos casos se someten a una licencia Creative Commons, pero que sin embargo no está por su parte, no es acusada o no es utilizada personalmente por la revista o por el personal de la revista, sino que es una condición que cumplen para entrar a un repositorio. Y en el resto de los casos simplemente se someten al sistema legal por el cual los derechos de la revista que está siendo promocionada y promovida como Open Access son finalmente una forma de difusión que no entrega derechos adicionales a los lectores y a los que al final son los que están destinados a redifundir el trabajo o a estudiarlo y a citarlo. Los resultados y conclusiones que encontramos
son fundamentalmente que las revistas son generalmente semestrales o trimestrales y que precisamente los idiomas español e inglés son los más importantes a nivel regional para la sumisión de artículos, incluso en revistas que son especialmente en castellano. Es decir, el idioma inglés sigue siendo importantísimo para lograr un nivel de difusión dentro de este ámbito. Al mismo tiempo encontramos que respecto de las políticas editoriales, nosotros vimos que hay niveles medianamente satisfactorios de información, sin embargo que no son suficientes para saber cuál es el punto en el cual el autor deja de ser dueño de sus derechos, en muchos casos. Además que no se informe al autor si puede presentar traducciones de obras ya publicadas o nuevas versiones de artículos anteriores. Y en general requieren cierto nivel de actualización. Respecto de las condiciones de uso por parte de los usuarios, encontramos que falta información, o bien que los usos autorizados por el marco legal son los únicos que permite la revista, o bien obliga a las personas a obtener autorización incluso por reproducciones parciales. Finalmente, esto respecto de las condiciones de uso, un punto que a nosotros nos pareció bastante interesante y bastante curioso es que si bien Redalic en muchos casos o las versiones nacionales de Cielo, si bien exigen licencia Creative Commons y promocionan sus páginas de esta forma, las mismas páginas a veces dentro de la misma web exponen que tienen todos los derechos reservados, por ejemplo, o bien en sus propias páginas no hacen ninguna mención de derechos y por lo tanto acceder a una revista mediante su página y no mediante el repositorio somete al usuario a condiciones distintas. Ya para terminar sobre la reflexión sobre cuáles son las condiciones de uso que entregan las revistas y las licencias dentro de la circulación de este material técnico y periódico, nos dimos cuenta también que allí donde las revistas aceptan y exigen las licencias Creative Commons para sus autores y también para sus usuarios, nos encontramos al mismo tiempo que siempre tienden a utilizar las más restrictivas. Lo que importa esto de utilizar licencias restrictivas en el fondo puede tener sentido desde un punto de vista de buscar la mayor cantidad de difusión de un artículo que es completo, que ha sido revisado por pares y que tiene cierto nivel y cierta riqueza importantísima. Sin embargo, en este punto estas publicaciones divergen de los recursos educacionales abiertos en la medida en que no permitirían reutilizaciones transformativas tendientes a su uso educativo. Eso en sí mismo puede no ser tan grave, sin embargo, nos encontramos con una barrera adicional, que es la del idioma. Cuando una publicación no nos permite hacer obras derivadas, al mismo tiempo está negándose a encontrar un público distinto de aquel que comprende el idioma. Esto tiene ciertos alcances que pueden ser muy discutibles, pero que por cierto están sujetos a discusión. Lo que importa sí de este estudio y de estas formas de hacer disponibles los contenidos es lograr un mayor nivel de acceso y un mayor nivel de equilibrio entre intereses que en este punto son especialmente distintos del general de las publicaciones o de las obras protegidas por derechos de autor. Es decir, hay intereses que en el caso del público y en el caso también de los autores tienden mayormente a una mayor difusión y por lo tanto lograr esa mayor difusión a través de repositorios y a través de licencias abiertas es algo que nosotros tendemos y proponemos promover a través de las publicaciones y de los repositorios a nivel subcontinental al menos en un informe que va a ser conocido dentro de los próximos meses y que está en etapa de finalización. Muchas gracias.